El origen del caos capítulo 9. El bosque se convirtió en un borrón de sombras y troncos que pasaban a los costados mientras los tres corrían como almas perseguidas por el mismísimo infierno. La niebla, que antes apenas rozaba sus rodillas, ahora se elevaba como una marea fantasmal envolviéndolo todo, transformando cada árbol en un espectro alargado, cada roca en una acechanza petrificada. Las ramas azotaban sus rostros. Las raíces, traicioneras, intentaban atrapar sus tobillos. Pero ninguno se detenía. Ninguno miraba atrás. El instinto primario que yacía dormido en lo más profundo de cada ser humano, había despertado con una furia arrolladora, tomando el control de sus cuerpos y empujándolos hacia adelante con una sola orden grabada a fuego en sus cerebros: sobrevivir. Val iba al frente, su figura negra recortándose contra la penumbra del bosque como una exhalación. Su respiración era un silbido constante entre dientes apretados y sus piernas se movían con una mecánica casi perfecta, esquivando obstáculos con reflejos que habrían envidiado los felinos más ágiles. Pero en sus ojos, aunque nadie podía verlos en ese momento, había algo que Elliot nunca había presenciado en él: miedo. No el miedo paralizante de una presa acorralada, sino uno más profundo, más visceral. El miedo de quien ha mirado a la muerte a los ojos y sabe que esta vez podría no haber segunda oportunidad. Sebastián iba en medio, tropezando a cada pocos metros, maldiciendo entre jadeos mientras sus brazos se agitaban sin control buscando mantener el equilibrio. Su rostro había palidecido hasta adquirir un tono ceniciento, y sus labios se movían en una plegaria silenciosa que solo él podía escuchar. La imagen de aquella calavera de venado, con sus cuencas vacías pero terriblemente conscientes, se había grabado en su mente como un hierro candente. Elliot cerraba la marcha. Su hombro, el mismo que el capa había desgarrado semanas atrás, empezaba a dolerle con cada zancada, pero el dolor era apenas una molestia comparado con el hielo que le recorría la espina dorsal. Cada tanto, sin poder evitarlo, lanzaba una mirada fugaz por encima de sus hombros, esperando ver a aquella cosa surgiendo de entre los árboles como una pesadilla hecha carne. Nunca veía nada. Y eso era lo peor. Por aquí. Gritó Val, desviándose bruscamente hacia la izquierda, internándose en una zona donde los árboles crecían más juntos, formando un dosel tan tupido que apenas dejaba pasar la débil luz del atardecer. Sebastián lo siguió con una torpeza que rozaba lo patético, enredándose en unas zarzas que le arañaron las piernas y le arrancaron un grito ahogado. Elliot, justo detrás, lo agarró por la capucha de su sudadera y lo enderezó sin detener la carrera. «No pares», le espetó, con la voz rota por el esfuerzo. «Si paras, te mata». No sabía si era cierto. No sabía nada de aquella criatura. Pero había algo en la forma en que había girado la cabeza, en la precisión sobrehumana con la que había localizado su posición a cientos de metros de distancia, que le decía que no estaban ante un animal cazando por instinto. Aquella cosa era inteligente. Y la inteligencia, combinada con el hambre, era el cóctel más letal que existía. Corrieron durante lo que les pareció una eternidad. El tiempo se había vuelto una masa informe, maleable, imposible de medir. Los segundos se estiraban hasta convertirse en minutos, y los minutos se derrumbaban unos sobre otros hasta formar una única unidad de puro terror. La temperatura había descendido varios grados desde que avistaron a la criatura. El aire, antes húmedo pero soportable, ahora cortaba la piel como cuchillas invisibles. Cada exhalación se materializaba frente a sus bocas en densas nubes de vapor que se disipaban lentamente, como pequeños fantasmas que se negaban a morir. «No, no puedo», jadeó Sebastián, doblando el torso hacia adelante mientras reducía la velocidad. «Necesito descansar». «¡No!». Val se detuvo en seco, giró sobre sus talones y en 2 zancadas estuvo frente a él, agarrando su sudadera con ambas manos y levantándolo casi por completo del suelo. «Escúchame bien, idiota. Esa cosa nos está cazando. No huyó, no nos perdió de vista. Nos está llevando. ¿No lo entiendes? Nos está empujando hacia donde quiere». Las palabras de Val cayeron sobre ellos como un baldazo de agua helada. Elliot sintió cómo el estómago se le encogía, cómo las vísceras se le retorcían en una espiral descendente. Lo que Val decía tenía sentido. Demasiado sentido. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Elliot, con la voz más calmada de lo que se sentía. «¿Seguimos corriendo? ¿Nos detenemos? ¿Peleamos?». Val soltó a Sebastián, que cayó al suelo sobre sus rodillas, jadeando como un perro asmático.
El chico de cabello largo se pasó la mano por la frente, apartando los mechones sudorosos que se le pegaban a la piel, y sus ojos recorrieron el bosque circundante con una intensidad que rozaba lo animal. No lo sé, admitió al fin, y hubo algo en ese reconocimiento de vulnerabilidad que aterrorizó a Elliot más que cualquier otra cosa. Nunca he sentido algo así. Es como si el bosque mismo nos estuviera observando. Como si cada árbol, cada sombra, cada puta hoja en el suelo formara parte de algo más grande. El silencio que siguió fue roto por un sonido lejano. Un crujido de ramas, seco, deliberado. No era el viento. No era un animal común. Era una advertencia, una promesa, una sentencia. Tenemos que seguir, dijo Elliot, ayudando a Sebastián a ponerse de pie. Pero esta vez, busquemos un lugar donde escondernos. Algo con una sola entrada, o un sitio elevado. Algo que nos dé ventaja. Val sintió, recuperando parte de su compostura, esa máscara de frialdad que había perfeccionado durante años. Pero Elliot ya había visto lo que había debajo, aunque solo fuera por un instante. Y sabía que, por mucho que Val intentara negarlo, el miedo corría por sus venas con la misma fuerza que por las de ellos. La diferencia era que él lo convertía en combustible. Por aquí, dijo Val, señalando hacia una zona donde el terreno se elevaba ligeramente, formando una pequeña colina cubierta de formaciones rocosas. Arriba hay una cueva poco profunda. La vi cuando exploraba la primera semana. Emprendieron la marcha nuevamente, pero esta vez a un ritmo más controlado. No corrían. Caminaban con paso firme pero sigiloso, los sentidos alerta, las hachas desenvainadas. El frío se intensificaba con cada metro que avanzaban, como si la propia atmósfera estuviera reaccionando a su presencia, a su desesperación. O como si algo estuviera absorbiendo todo el calor del entorno, alimentándose de él. Hace demasiado frío, susurró Sebastián, frotándose los brazos. No es normal. Ni siquiera estamos en invierno. Elliot no respondió, pero estaba de acuerdo. El termómetro invisible que llevaba incrustado en la piel marcaba una caída térmica que no tenía explicación meteorológica posible. Era un frío antinatural, de esos que se cuelan no solo bajo la ropa, sino bajo la piel, bajo los músculos, hasta llegar a los huesos y hacerlos crujir. Llegaron a la base de la colina y comenzaron el ascenso. Las rocas estaban cubiertas de musgo húmedo y resbaladizo, y más de una vez tuvieron que apoyar las manos para no caer. La cueva que Val había mencionado era apenas un hueco en la pared rocosa, una oquedad de unos 3 metros de fondo que apenas les permitiría refugiarse los tres a la vez. Pero era mejor que nada. Entraron uno tras otro, apretujándose contra la pared trasera. Desde allí, la entrada se veía como un rectángulo de penumbra azulada, recortado contra la oscuridad creciente del bosque. El cielo, allá arriba, había perdido todo resto de luz. La noche se cerraba sobre ellos como una trampa. ¿Cuánto tiempo crees que podamos quedarnos aquí?, preguntó Sebastián, con la voz reducida a un hilo. No lo sé, respondió Val, apoyando la espalda contra la roca y cerrando los ojos. Tal vez horas. Tal vez minutos. Depende de si esa cosa nos ha seguido el rastro. Nos ha seguido, terció Elliot, con una seguridad que le sorprendió a sí mismo. Lo sé. Puedo sentirlo. Y era cierto. En algún lugar allá afuera, entre la niebla y los árboles, aquella criatura los acechaba. No se acercaba, no se alejaba. Esperaba. Como el depredador más paciente del mundo, como un cazador que sabe que sus presas están acorraladas y que solo es cuestión de tiempo antes de que cometan un error. Los minutos se arrastraron con la lentitud de un caracol sobre una hoja afilada. En la cueva, la temperatura siguió cayendo. Sus alientos se condensaban en el aire con tanta densidad que parecían pequeñas nubes atrapadas en un espacio demasiado pequeño para contenerlas. Las paredes de roca, antes frías pero secas, comenzaron a cubrirse de una fina capa de escarcha que brillaba débilmente con la poca luz que se colaba desde el exterior. Sebastián fue el primero en notarlo. La cueva se está congelando, dijo, señalando las paredes con un dedo tembloroso. ¿Cómo es posible? No estamos en una montaña. Esto no debería estar pasando. Val abrió los ojos. Los tenía inyectados en sangre, como si llevara días sin dormir. Como si la lucha interna entre el miedo y la furia lo estuviera consumiendo desde adentro. No es la cueva, dijo, incorporándose lentamente, con una mano cerrada sobre el mango de su hacha. Es él. Está cerca. Muy cerca. El anuncio cayó sobre ellos como una sentencia de muerte. Elliot sintió como la sangre se le helaba en las venas, como los latidos de su corazón se aceleraban hasta convertirse en un aleteo frenético contra sus costillas.
Su mano derecha, la que sujetaba el hacha de su abuelo, empezó a temblar de forma incontrolable. Tranquilo, susurró Val, aunque él mismo parecía todo menos tranquilo. Si entra, no nos va a ver de frente. Vamos a estar preparados. Los tres a la vez. Sin dudar. ¿Y si no entra? Preguntó Sebastián. ¿Y si solo espera? Entonces esperamos nosotros también, respondió Elliot, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Y cuando se acerque demasiado, le partimos la maldita cabeza. El silencio volvió a instalarse, denso, casi sólido. Afuera, el viento había cesado por completo. Las hojas de los árboles, que antes susurraban con un rumor constante, ahora colgaban inmóviles, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Solo el crepitar del hielo expandiéndose por las paredes de la cueva rompía el mutismo sepulcral. Pasó 1 hora. Tal vez 2. Difícil saberlo con certeza cuando cada segundo pesaba como una losa sobre sus pechos. Lo único que tenían claro era que el frío se había vuelto insoportable. Sus dedos estaban entumecidos, sus labios agrietados, sus párpados pegajosos por el esfuerzo de mantenerlos abiertos. Y entonces, lo vieron. Un movimiento en el límite de la entrada de la cueva. Algo que se deslizaba entre los árboles, silencioso como una sombra, sigiloso como el mismísimo concepto de la cacería hecho carne. El Wendigo no entró. No hizo falta. Su presencia era suficiente para que la cueva entera vibrara con una frecuencia que no pertenecía a este mundo, como si la realidad misma estuviera enfermando a su alrededor. Ahora, dijo Val, con una voz que ya no era humana. Ahora o nunca. Se lanzó hacia afuera. Elliot no dudó. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro pudiera procesar la orden, impulsándolo hacia la entrada de la cueva con el hacha en alto. A su lado, casi como un eco, Sebastián corría también, aunque con una torpeza que delataba sus nervios. Fuera, la noche los recibió con una bofetada de aire glacial. La luna, oculta detrás de una capa de nubes gruesas, apenas iluminaba lo suficiente para distinguir las siluetas. Pero la criatura era imposible de ignorar. El Wendigo estaba allí. Se había detenido a unos 15 metros de la cueva, plantado sobre sus largas y huesudas patas como un espantapájaros macabro. Su cuerpo, que desde lejos había parecido el de un venado desnutrido, revelaba ahora su verdadera naturaleza. Era humanoide, sí, pero retorcido, alargado, como si alguien hubiera estirado un cadáver hasta convertirlo en una caricatura grotesca de la forma humana. Su piel, de un gris pizarra, se adhería a sus huesos como papel de estraza mojado, dejando al descubierto cada costilla, cada vértebra, cada articulación. No había músculo. No había grasa. Solo un esqueleto cubierto por una membrana traslúcida que se movía con vida propia, palpando el aire como si buscara el calor de sus víctimas. Los cuernos, enormes y retorcidos, surgían de su calavera como ramas de un árbol muerto. Estían cubiertos de musgo pálido y líquenes cenicientos, y en sus puntas, afiladas como agujas, goteaba un líquido oscuro que humeaba al contacto con el suelo. Y luego estaba la cabeza. Esa maldita cabeza. Una calavera de venado, blanca como la leche, se alzaba sobre el cuello nudoso de la criatura como un trofeo macabro. Pero no era un cráneo común. Las cuencas de los ojos, vacías y profundas como pozos sin fondo, parecían mirarlos de todas formas, atravesándolos, desnudándolos, dejando al descubierto cada miedo, cada inseguridad, cada pensamiento oscuro que hubieran tenido jamás. La mandíbula se abrió ligeramente, mostrando una hilera de dientes que no pertenecían a ningún venado. Eran humanos. O al menos, lo habían sido alguna vez. Ahora eran colmillos irregulares, rotos, manchados de un sarro negruzco que olía a podredumbre y a muerte antigua. Un sonido escapó de su garganta, o de donde debería haber estado su garganta. No era un rugido ni un gruñido. Era algo peor. Era un susurro. Una cacofonía de voces superpuestas, 100, 1000, 10.000, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo cosas diferentes, pero todas coincidiendo en un mismo mensaje subyacente. Hambre. 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 Ahora. Gritó Val, y su voz rompió el hechizo. Elliot y él se lanzaron al mismo tiempo, cada uno por un flanco, un movimiento ensayado durante semanas de entrenamiento silencioso, una coreografía de muerte que habían perfeccionado sin saberlo. Sus hachas se elevaron al unísono, trazando arcos plateados en la penumbra. Sebastián, entretanto, avanzó de frente. Su ataque era más lento, más torpe, pero también más directo. El chico de cabello rubio había dejado atrás el miedo, al menos por un instante, y en sus ojos brillaba una determinación que ninguno de los dos le había visto antes.
El Wendigo no se movió. Los dejó acercarse. Los dejó llegar a un par de metros. Y entonces, con una velocidad que desafiaba toda lógica, todo sentido de la realidad, se movió. Sus brazos, largos como ramas, se desplegaron en un arco imposible. Las manos, terminadas en garras que parecían raíces retorcidas, barrieron el aire a su alrededor. El impacto fue brutal. Elliot sintió cómo el hacha se le escapaba de las manos antes de comprender lo que había pasado. Un crujido metálico, agudo, acompañado de una vibración que le recorrió todo el brazo hasta el hombro. Su arma, el hacha de su abuelo, la que había matado al Kappa, la que había cortado árboles durante décadas, voló por los aires en pedazos. Val corrió la misma suerte. La hoja de su hacha de bombero se partió en dos mitades casi perfectas, y el mango giró sobre sí mismo antes de estrellarse contra el tronco de un árbol y caer al suelo con un tintineo lastimero. Pero el ataque de Sebastián, ese movimiento lento, casi despreocupado, que Val y Elliot habían visto como un borrón de puro instinto, sí conectó. El hacha del chico rubio impactó contra el costado del Wendigo, justo donde debían estar las costillas si la criatura hubiera tenido una anatomía normal. El sonido fue seco, sordo, como golpear un saco de arena húmeda. Nada. Ni un rasguño. Ni una gota de esa sangre negra que seguro bombeaba por sus venas. Solo una fina grieta que se abrió en la hoja del hacha, una telaraña de metal que se extendió desde el filo hasta el lomo como una promesa de fracaso. Sebastián levantó la vista, encontrándose con las cuencas vacías del Wendigo, y por un instante eterno, se vieron el uno al otro. El brazo del Wendigo se movió. Fue un movimiento tan rápido que ni siquiera Val, con sus reflejos sobrehumanos, pudo seguirlo. Una garra, una de esas manos de dedos alargados y huesudos, se cerró alrededor del brazo derecho de Sebastián. Y apretó. El crujido fue húmedo, carnoso, absolutamente nauseabundo. El tipo de sonido que se queda grabado en el tímpano para siempre, que resuena en pesadillas durante años, que acompaña a sus víctimas hasta la tumba. Sebastián abrió la boca para gritar, pero el dolor fue tan inmenso, tan absoluto, que ningún sonido salió de su garganta. Solo un silbido ahogado, un suspiro roto, mientras su brazo se doblaba en una dirección que ninguna articulación humana debería tomar. Los huesos perforaron la piel en 3 lugares diferentes, asomando como astillas blancas y afiladas, manchadas de sangre que brotaba a borbotones y humeaba en el aire helado. ¡No! Gritó Elliot, lanzándose hacia adelante con las manos vacías, sin nada más que su furia y su desesperación. Val también avanzó, pero su movimiento era diferente. No era el ataque calculado de un guerrero, ni el arrebato impulsivo de un amigo viendo el sufrimiento de otro. Era algo más primitivo, más oscuro. En sus ojos ardía una llama que no era de este mundo, una locura fría y abrasadora a la vez, el mismo fuego que se había encendido en el fondo de aquella zanja mientras la infección devoraba su brazo y la muerte susurraba su nombre. El miedo todavía estaba allí, retorciéndose en sus entrañas como una serpiente envenenada. Pero no lo paralizaba. Lo impulsaba. Lo alimentaba. Lo convertía en algo peor que un hombre sin miedo. En un hombre que había aprendido a amar el terror porque era el único combustible que le quedaba. Demasiado tarde. La cabeza del Wendigo se inclinó sobre Sebastián como un sauce que se dobla sobre una tumba. Su mandíbula, esa colección de dientes humanos reutilizados, se abrió más de lo que debería ser posible, desencajándose de su cráneo como la de una serpiente. Y entonces, mordió. No fue un mordisco limpio. No fue la mordedura de un animal que mata para comer. Fue algo más íntimo, más perverso. El Wendigo hundió sus dientes en el pecho de Sebastián, justo en el esternón, y tiró hacia arriba con un movimiento de cabeza que parecía casi perezoso, casi distraído. La carne se abrió como un sobre mal cerrado. Los músculos pectorales, esos que Sebastián había desarrollado durante semanas de entrenamiento, se separaron en 2 mitades casi perfectas. Las costillas, esas barras óseas que protegían el corazón y los pulmones, crujieron una tras otra como ramas secas bajo una bota. La sangre brotó en oleadas, caliente y espesa, empapando el rostro del Wendigo, sus cuernos, su pecho descarnado. Y en medio de ese charco carmesí, algo brilló. Algo que palpitaba. Sebastián ya no gritaba. Sus ojos, desorbitados, miraban al vacío con una expresión que no era de dolor, sino de incredulidad. Como si su cerebro, sobrecargado por la magnitud de lo que estaba sucediendo, hubiera decidido desconectarse de la realidad y dejar que el cuerpo se las arreglara solo. Las piernas le flaquearon.
El brazo sano, el izquierdo, se alzó hacia el rostro del Wendigo en un gesto que podría haber sido un intento de empujarlo, o quizás solo un reflejo nervioso, un último espasmo antes del final. No llegó a completar el movimiento. El Wendigo tiró hacia atrás, desgarrando lo que quedaba del pecho de Sebastián, arrancando una masa informe de carne, cartílago y algo más que latía con una energía propia. Y entonces, con una lentitud casi reverencial, levantó la cabeza hacia el cielo nocturno y emitió un sonido. No era un rugido de triunfo. Era una canción. Una melodía desafinada, compuesta por 1000 voces diferentes, todas ellas desafiantes, todas ellas rotas, todas ellas celebrando de la forma más horrible posible. El cuerpo de Sebastián cayó al suelo como un saco de huesos rotos. Su pecho era una cavidad abierta, un cráter sangriento del que brotaban líquidos que ningún hombre debería tener. Sus ojos seguían abiertos, fijos en la nada, y de sus labios escapaba un hilo de sangre que se mezclaba con el barro y la escarcha. ¡Hijo de puta! Bramó Val, y esta vez no hubo cálculo en su ataque, no hubo estrategia, no hubo nada más que odio puro, líquido, hirviente. Corrió hacia el Wendigo con los puños apretados, con los nudillos blancos por la fuerza, con la sangre bombeando tan rápido en sus oídos que no podía escuchar otra cosa que no fuera el rugido de su propia furia. Elliot avanzó junto a él, aunque sus piernas se movían con una torpeza que no reconocía, aunque sus brazos colgaban inertes a los costados, aunque su cerebro gritaba que esto era una locura, que esto era una muerte segura. No les importaba. Nada les importaba ya. El Wendigo los vio venir. Sus cuencas vacías los observaron durante lo que pareció una eternidad, y en algún lugar más allá de la razón, más allá del miedo, Elliot supo que la criatura estaba sonriendo. Entonces, con un movimiento casi casual, el brazo largo y huesudo del Wendigo se extendió hacia el cadáver de Sebastián. Los dedos, esas garras retorcidas, se cerraron alrededor del cuerpo inerte, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Val estaba a 2 metros. Elliot a 3. El Wendigo giró sobre sí mismo, usando el impulso de sus caderas y la fuerza de su torso descarnado para lanzar el cuerpo de Sebastián directamente contra ellos. Fue un lanzamiento perfecto, quirúrgico, como si hubiera calculado la trayectoria, la velocidad, el ángulo exacto para causar el mayor daño posible. El cadáver impactó contra Val primero, atrapándolo por el pecho y arrastrándolo hacia atrás en una espiral de brazos y piernas y sangre que no dejaba de brotar. El peso del cuerpo, combinado con la fuerza del lanzamiento, lo levantó del suelo y lo empujó varios metros hacia atrás. Elliot recibió el impacto un segundo después, pero desde un ángulo diferente. Su hombro, el mismo que el capa había desgarrado, recibió la peor parte, y un crujido seco le recordó que las costillas rotas nunca terminan de sanar del todo. El mundo se convirtió en un torbellino de imágenes inconexas. El cielo, la tierra, los árboles. El pecho abierto de Sebastián, los ojos vacíos del Wendigo, el rostro de Val distorsionado por la furia y el dolor. Y luego, nada. Solo cayeron. No un precipicio vertical, no un acantilado de esos que aparecen en las películas. Era una pendiente empinada, cubierta de rocas afiladas y raíces traicioneras, que descendía hacia una oscuridad absoluta. El frío se volvió calor. El dolor se volvió entumecimiento. El miedo se volvió una calma extraña, inapropiada, casi reconfortante. Muy por encima, una silueta se recortaba contra la tenue luz de la luna que empezaba a filtrarse entre las nubes. El Wendigo. Allí estaba, al borde del barranco, observándolos caer. Sus cuencas vacías parecían seguirlos en su descenso, atravesando la oscuridad, atravesando la distancia, atravesando la realidad misma. No había ira en esa mirada vacía. No había odio. Solo hambre. Una hambre infinita, atemporal, que ni el tiempo ni la muerte podrían saciar. Los dientes humanos de su mandíbula se entrechocaron una vez, produciendo un chasquido seco que resonó en el barranco como un disparo en una catedral vacía. Y entonces, la criatura giró sobre sus talones y desapareció entre los árboles, dejando atrás las hachas rotas, el cadáver de Sebastián, y a los 2 supervivientes que aún caían, y caían, y caían. Elliot cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el cielo había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad. Fin del capítulo 9. Fin de la primera temporada.